algo. Este fue a propósito, ¿eh? No crean que traté de hacer un círculo. Tenemos algo con una terminal A y una terminal B, ¿de acuerdo? Entonces, en esa terminal A y en esa terminal B vamos a tener una diferencia de potencial y obviamente como está abierto no vamos a tener una intensidad de corriente. Recuerden, la intensidad de corriente solo en trayectoria cerrada. Necesito hacer más ejercicios de caligrafía todavía. ¿Ok? Intensidad de corriente solamente en trayectoria cerrada. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Pues no lo sabemos. Puede ser solamente una fuente de tensión, puede ser un arreglo en paralelo, puede ser un arreglo mixto, etcétera. Pero recordarán que el oficial militar francés Thevenin nos hizo el comentario de que según sus estudios, toda red, por compleja que fuera, se podía reducir a un equivalente de 2 elementos en serie. A entender, una fuente de tensión, ¿sí? En este caso ya vamos a empezar a tratar de manejar un poquito la alterna. Y un elemento de carga. ¿Ok? Entonces esto va a ser la terminal B y esto va a ser la terminal A. Todo lo que hubiera aquí adentro en esta parte que desconocemos, se puede obtener aquí, donde la tensión AB se le va a conocer como tensión de Thevenin, y a esta impedancia se le va a conocer como impedancia de Thevenin. Digo, ahorita estamos recordando un poquito, ¿no? O haciendo una combinación de estos elementos. Bueno, pero profe, Te oigo. bueno, yo lo recuerdo, o sea, lo estamos viendo con impedancia, pero era con, bueno, resistencia, ¿no? Que al caso es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿recuerdan que les pedí que investigaran números complejos? Sí. Ok. Un número complejo va a tener una parte real más una parte imaginaria, donde la parte real es en las abscisas. Este es positivo, este es negativo, y el eje de las ordenadas va a ser el vertical. Bueno, el vertical es el de las ordenadas, que va a ser el de los imaginarios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profe. Sale, pues. Ahora, tenemos que los elementos resistivos van a ser los reales por su comportamiento, que es lineal. ¿Sí? El comportamiento de un resistor es lineal, ¿de acuerdo? Esta curvita de aquí no me gustó mucho, la voy a cambiar. Y vamos a ponerle, a ver si me sale un poquito más. Va a ser lineal. En cambio, lo que es el inductor y el capacitor son no lineales. ¿Ok? A lo que voy. Si yo le doy a una f de x, en este caso f de t, un valor constante, voy a obtener un valor constante. ¿Sí?
si voy a obtener una función en dominio de tiempo, también me la va a dar más o menos proporcional en el caso de los resistores. Pero en el caso de los inductores y de los capacitores, voy a tener un desfasamiento. Por lo tanto, consideramos que son no lineales. ¿Sale? Junto con otras cuestiones ahí. Creo que andaba uno de sus compañeros, no sé si entró o no lo alcancé a recibir. Ay, bueno, lo que pasa es que tengo a un lado la tabla de participantes y por andar escribiendo del otro extremo no alcancé a ver quién andaba solicitando ahí entrar y creo que no lo alcancé a recibir. Bueno, entonces sí vamos bien en lo que es un elemento real y un elemento, bueno, lineal y no lineal. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces estos dos, gracias, estos dos me van a provocar una cuestión que se llama reactancia. A ver, ya agarré uno ahí. Me van a agarrar, ¿ya ven? Me van a provocar un comportamiento que se le llama reactancia. Reactancia. Entonces, en lo que son las A's, va a ser los reales o los elementos IO, los elementos resistivos. En lo que es B, va a ser la reactancia. Normalmente en varios textos aparece una X más o menos de esta forma. Más de esta forma que de esta forma. Entonces tenemos una reactancia. Esta reactancia va a estar formada por la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Sale? Entonces, propiamente, este elemento A más JB, en el caso de impedancias, va a ser igual en la parte de los reales más la parte, la basura, ¿sí se oye? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, una disculpa. La parte imaginaria, donde los reales les decía que van a ser los resistores y la parte imaginaria va a ser la reactancia. Esta reactancia lo estoy también haciendo a propósito, paso por paso, repitiendo para que se nos quede grabado, ¿eh? Va a ser la parte de la reactancia inductiva menos la parte de la reactancia capacitiva. Esta es la fórmula general de una impedancia. ¿Sale? Obviamente también lo vamos a tener como un módulo de impedancia y un ángulo de impedancia. Ok. ¿Cómo obtenemos este módulo? Por medio de teorema de Pitágoras. En el primero cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿De acuerdo? Hay que tener un cuidado porque normalmente no consideramos resistores negativos. No podemos decir que tenemos menos 82 ohms como una impedancia total. Entonces se va a considerar normalmente en el primero o en el cuarto cuadrante. Bueno, entonces dependiendo de dónde quede mi punto o mi vector, voy a tener una parte real y una parte imaginaria. Y esto me va a provocar un ángulo, que va a ser este. Y el módulo va a ser esta, que es la hipotenusa, y como sabemos que es la suma de los cuadrados de ambos catetos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Va. Ahora, dependiendo de la carga que tengamos, puede ser solamente resistivo, puede ser solamente inductivo, puede ser solamente capacitivo, o puede ser cualquier combinación de los tres elementos.
Este puede ser 0 y nos quedaría inductivo capacitivo. Este puede ser 0 y nos quedaría resistivo capacitivo. Este puede ser 0 y nos quedaría resistivo inductivo. ¿Ok? Si tenemos los tres elementos, es lo que se conoce como RLC. Si tenemos, por ejemplo, inductivo capacitivo, solamente sería LC. Si tenemos RL o RC. O simplemente R, simplemente L, simplemente C. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Ok, sale. Recuerden que todo esto que estamos hablando es en el dominio de la frecuencia. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero tengo unos problemas con mi dispositivo. Creo que voy a tener que salir de la reunión. De todos modos, ahorita tomo apunte yo. Bueno, me van a pasar los apuntes y ya me pongo al corriente. De acuerdo, niño. Gracias. Gracias a ti. Ok, gracias, Campos. Vale, entonces recuerden dominio de la frecuencia y recuerden que esta letra no es W. ¿Qué dijimos que era? Omega. Omega. ¿Sale? Ah, salió peor. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos manejando, recuerden, les voy a hacer un recuerdo ahorita. F de t es igual a un valor máximo seno de omega t más teta. Esto es equivalente a que cuando manejamos nosotros en geometría analítica nos dicen ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más f igual con 0. ¿La recuerdan esta ecuación? Sí, Ok. ¿Alguien recuerda por qué no manejamos E? ¿O a alguien le explicaron por qué no manejamos E aquí? Recordarán, nos decían, si A y B existe y son iguales, se trata de una circunferencia. Si existe C y existe D, significa que están fuera del origen. Si no existen, está el centro en el origen. Si existe A y B es igual a 0, se trata de una parábola horizontal, etcétera, etcétera. Recuerdan. Entonces, esto nos dijeron que era la fórmula general que utilizábamos en geometría analítica. Bueno, el caso por qué la mayor parte de los profesores no manejan la E es porque es el producto XY. Esto significa que no va a ser centrado, bueno, en la circunferencia no hay tanto problema, sino que nuestras parábolas van a dejar de ser verticales, van a dejar de ser horizontales, van a tener cierta inclinación, inclusive hasta las hipérbolas. ¿De acuerdo? Entonces, E es un dato de inclinación. Pero ese es un breviario cultural. Entonces, a lo que voy, se compara a esta porque esta es una fórmula general de los trazos de la geometría. Esta es una fórmula general de lo que es una señal de energía eléctrica. Bueno, entonces, en el caso de corriente alterna, se maneja completo. En el caso de corriente continua, es un caso particular de esto. Entonces, cuando f de t, me fallo aquí, cuando f de t
es una constante, estamos hablando de corriente continua o de corriente directa. ¿Ok? Ahora, en estos casos vamos a tener una respuesta de lo que sería tensión del resistor y tensión del... no, y corriente del resistor. Y del resistor. Pero el inductor se va a comportar como un elemento conductor y el capacitor se va a comportar como un elemento abierto. ¿De acuerdo? Entonces, en corriente continua o en corriente directa, no tenemos esta parte de acá. Ahorita les explico un poquito más el detalle. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Sale pues. De todos modos, si hay alguna pregunta, con confianza ahí levantan la manita, a lo mejor no lo veo rápido. O hablan, perdón. Bueno. ¿Puedo borrar esta parte de aquí, del centro? Sí. Sí, profe. Sale pues. Aunque la canción no era este. Era este de acá. Bueno. Voy a escribir un poquito aquí y luego lo voy a borrar. Entonces tengo reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Esta reactancia inductiva se obtiene de lo que es omega por L. Recuerden, L es inductancia, omega es velocidad, lo que es la reactancia inductiva. Bueno, vamos a tener un caso en particular, lo tenemos que manejar más adelante, donde se le llama frecuencia de resonancia. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un diagrama resistivo, inductivo, capacitivo, la frecuencia tiene un valor tal que el resultado va a ser igual, más bien aquí, que nuestra impedancia, de ser esta parte, se va a comportar así. ¿Qué significa esto? Que en resonancia tenemos que la reactancia inductiva va a ser igual a la reactancia capacitiva. Y el diagrama o nuestro circuito pasa a ser de resistivo, inductivo, capacitivo a una respuesta resistiva. No se eliminan, no se borran, no se desconectan los elementos, siguen trabajando. Simplemente el comportamiento es que se anulan entre ellos. Entonces tenemos esos casos. Por lo tanto, lo que comentaba su compañero, y al final de cuentas la explicación, es que en corriente continua, en corriente directa, solamente manejamos el valor resistivo, pero en general se considera la impedancia, ya sea que tengamos frecuencia de resonancia en corriente alterna o solamente el elemento. Pero como en este caso estamos considerando una señal variante en el tiempo, lo vamos a manejar como impedancia. Igual, uno de los casos puede ser resistivo. ¿Sale? ¿Respondido a la pregunta? Sí, profe, gracias. Sí, digo, después de tanta vuelta, lo manejo de esta forma. Ya más adelante me brincaré pasos o les diré, acuérdense que por tales fechas o en tal tema vimos esta situación. Insisto, ahorita todavía vamos por las piedritas, para que todos nos acordemos y lo tengamos presente. Tengamos el mismo lenguaje, el mismo protocolo de comunicación. ¿Diferencia?
de potencial. ¿Sí? Esta sí la tenemos. Pero intensidad de corriente no tenemos. ¿Por qué? Recuerdan que hace rato les puse aquí en medio. La intensidad de corriente solamente aparece en trayectorias cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a determinar la diferencia de potencial entre estos dos elementos. Esa es una. ¿Cómo lo hacemos? El arreglo tal cual, utilizamos como si fuera un equivalente de un voltmetro. ¿Sí? Ponemos el equivalente de un voltmetro a estas terminales. O por medio de los diferentes análisis, ya sea mallas, nodos, sustitución, linealidad, reducción, etcétera, y vamos a determinar la tensión AB. Ya que determinamos esa tensión AB, la nombramos tensión de Thevenin. Ok, ahora, después, el segundo paso es dejar en la mayor parte de los casos, o más bien, sí, en la mayor parte de los ejercicios, solamente cargas. De preferencia dejamos solamente cargas. Para determinar el equivalente de que pusiéramos un ohmmetro aquí. Y recuerden que el ohmmetro internamente tiene una fuente. Por lo tanto, acá lo que son tensiones no debe de haber. Lo que son corrientes no debe de haber. Solamente cuando son independientes. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? No debe de haber pila. No debe de haber batería. No debe de haber símbolo. Vamos a tener casos particulares donde se encuentren fuentes controladas o dependientes, bueno, que va sin acento. Dependientes. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener los símbolos de rombo. Ya sea una diferencia de potencial o ya sea una dirección de corriente. Cuando tenemos rombos, no los podemos hacer cero. No entran en esto. ¿Sí? Lo que sí podemos llegar a hacer esto, aquí en estos casos, es intercambiarlo. Una fuente de tensión la vamos a poder pasar a una fuente de corriente y una fuente de corriente la podemos pasar a una fuente de tensión. Esa es una. Este sería el primer método. Intercambio. Por ejemplo. Otro método es aplicar ley de Ohm. Lo vamos a ver más adelante en el aspecto de que yo obtengo mi tensión de circuito abierto y ya tengo la E. Trazo una trayectoria y voy a tener lo que es la corriente de circuito en corto. Entonces, teniendo tensión y teniendo corriente, yo puedo determinar Z. Donde va a ser tensión sobre corriente. Esto es válido.
Entonces yo determino mi tensión, determino mi corriente y básicamente que voy a quitar es esta parte de aquí. Esta parte de acá. Esto me puede servir más o menos de ejemplo. Bueno, les decía, lo que tengamos aquí a la izquierda, lo vamos a manejar de tal manera que en el caso anterior vamos a encontrar diferencia de potencial. Para el segundo caso, o para el siguiente tema, lo que vamos a encontrar es que yo aquí voy a unir estos dos puntos. Y en este sentido voy a encontrar la corriente que le vamos a nombrar de Norton, que va a ser esta. La corriente que encontramos aquí va a ser esta. ¿Por qué? Porque recuerden que en estos puntos A y B vamos a conectar, bueno, esta parte de acá, aquí ya lo tengo, estos son los puntos A y B. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que por esta parte de aquí va a pasar una corriente, pero esa corriente la vamos a interpretar como una fuente de corriente. ¿Ok? Entonces esta corriente la vamos a obtener de una trayectoria cerrada. Y los demás pasos, tanto de la impedancia como si tenemos fuentes dependientes, lo vamos a trabajar igual. Es lo que nos va a cambiar de lo que es el teorema de Thevenin a lo que es el teorema de Norton. Pero para llegar a estos temas, necesitamos sobre todo ver lo que es sustitución. Teorema de sustitución. Reciprocidad. Si es así, es con C. Reciprocidad, no sé si es así, ¿verdad? Linealidad. Básicamente. ¿Sí? Estos teoremas son previos a Thevenin y a Norton. Solamente ahorita a un principio los traté de mencionar en el aspecto de que vamos a tener un intercambio de fuentes. Bueno, ahora, nuestro intercambio de fuentes se refiere a que si yo tengo una fuente equivalente a ideal en tensión, con una carga en serie, lo puedo sustituir por una fuente de corriente con la misma carga en paralelo. ¿Sí? Entonces Z serie va a ser igual a la Z en paralelo. La E la determino por la variación de la fórmula de ley de Ohm, que es igual a corriente por impedancia, y la corriente de la misma manera la encuentro por fórmula de ley de Ohm. Tengo la tensión, entonces sería tensión sobre impedancia. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ok. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la página 533 del Boylestad. El ejemplo
¿500 qué, perdón? 33. Gracias. De nada. El ejemplo 12.1. Y tiene una fuente de tensión, un resistor y un inductor. Y nos dice que este es de 100 volts. Este es de 3 ohms. Y este es de 4 ohms. Y esto lo podemos pasar a una fuente de corriente con una carga en paralelo. Y la carga tiene las mismas características. 3 ohms, 4 ohms. Y esta parte de aquí la encontramos como 100 entre 3 más J4. O lo que es equivalente en vectores, 100 sobre 5 cis de 53.13, si no me equivoco. Vamos a tener muy presentes estos datos de 3 más J4, 3 menos J4, porque 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, nos van a dar 25, por lo tanto la raíz es 5. Si es positivo, nos queda 53.13. Si es negativo, nos quedan menos 53.13. Aquí estamos hablando de que es en el primer cuadrante y este es en el cuarto cuadrante. Pero es muy común que utilicemos esto. Igual, múltiplos. Puede ser 6, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 12, etcétera, ¿no? Pero esto es muy común. Estos datos se repiten. Por lo tanto, aquí sería 10, aquí serían 15, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces 100 entre 5 nos va a dar 20. Con el ángulo, a ver, permítame tantito. Vamos a bajar este. Ahora vamos a bajar este. Este no. En el entendido de que, voy a escribir, como es división, los ángulos, la operación me dice que es el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. Por lo tanto, aquí nos quedará menos 53.13. Bueno, ya no me alcanzó aquí. ¿De acuerdo? Así es como se maneja el intercambio de fuentes. Insisto, ahí más o menos vienen unos ejemplos. ¿Sale? No sé si necesitan copiarlo, o puedo borrar, o puedo pasar a otra página. Insisto, está aquí, en la 533 del Google está de ejemplo 12.1. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, permítanme tantito.
Mm, Bueno, a ver, voy a quitar desde aquí para tratar de aprovechar esta misma. El otro ejemplo que viene en la misma página, que sería el 12.2, por un lado tiene que es una fuente de corriente que está en paralelo con un inductor y con un capacitor. Pero de aquí pasa a una fuente de tensión con un capacitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Simplemente lo que están haciendo es este de aquí, lo están trabajando y lo están pasando a un equivalente en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que es Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, considerando este como Z1 y este como Z2. Sustituyendo los valores que nos dice aquí, es J6, porque acuérdense que es inductor, vamos a trabajar un poco más adelante esto en las siguientes clases. Es un inductor y el otro es un capacitor que dice 4, entonces menos J4. Y por lo tanto sería J6 más de la fórmula menos J4. ¿Ok? ¿Vamos bien? Es más fácil manejar la suma y resta en polar, porque nos quedaría J6 menos J4, J2. Aquí arriba, lo que hacemos es pasarlo a la orilla. ¿Qué es lo que sucede? Consideren que este tiene una magnitud hacia acá de 6 y el otro tiene una magnitud de 4 hacia acá, pero pueden cambiar. A ver, creo que yo mismo lo estoy tratando de confundir. Lo que es multiplicación o división, los manejamos en polar, ya sea multiplicación o división. Y lo que es suma y resta en rectangular. Cuando tenemos suma y resta, requerimos igual que estén sobre el mismo eje, ya sea los dos en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Pero si tuviéramos uno, por ejemplo, para acá y otro hacia acá, no los podemos sumar directamente, tendríamos que hacer paralelogramos, etcétera, ¿no? Por eso, lo conveniente es pasarlo a rectangular, sus coordenadas reales, A1 más JB1 más menos A2 más
B2, por ejemplo. Y ya sumamos las partes reales y las partes imaginarias. Pero lo hacemos en este caso en polar. Ahora, digo, en multiplicación, división lo hacemos polar. Aquí coincide que están sobre el mismo eje. Entonces lo que tenemos que hacer es solamente 6 por 4, 24, y sumamos los ángulos. 90 positivo y 90 negativo nos darían 0. ¿Ok? Pero nos queda sobre esta parte de aquí. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Del lado izquierdo? Sí. Sí, profe. Gracias. Entonces, digo, ya me quedé ahí. Espero no haberlo revuelto con un poquito de mi indecisión. Pero vamos a ver. Entonces nos quedará 24 cis de 0 grados sobre J2. Entonces aquí lo que hacemos, como se trata de una división, es polar, que sería 24 cis de 0 grados sobre 2 cis de 90 grados. Y ya tendríamos 24 sobre 2 cis de 0 menos 90 porque está dividiendo. Y esto nos lleva a 12 cis de menos 90 grados. Como nos queda un ángulo recto de 90 grados, decimos, y negativo, decimos que esto se refiere a un capacitor. Por lo tanto, es menos J12 y es un elemento capacitivo de 12 ohms. Otra opción es cuando lo tenemos así, multiplicamos por 1, pero sobre todo lo hacemos cuando en la parte de arriba también tenemos representación rectangular. Y ese 1 es el conjugado. Multiplicamos y dividimos por menos J2. Recuerden, esto me va a dar 1. Entonces no lo estamos modificando. Por lo tanto nos quedaría 24 cis de 0 grados por menos J2 sobre J2 por menos J2. Esto nos lleva, lo puedo manejar así o lo puedo, como es multiplicación, lo puedo pasar a polar. Sería 24 cis de 0 grados por 2 cis de menos 90 grados. Y en la parte de abajo nos va a quedar 4J cuadrada. Menos J cuadrada, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. 2 por 2, 4, y J por J, J cuadrada, pero nos queda negativo. Y en el entendido de que en los imaginarios y es raíz de menos 1, por lo tanto, y cuadrada es raíz de menos 1 al cuadrado. Entonces, J cuadrada es menos 1. Menos 1 por menos, bueno, nos quedaría 24 por 2, 48, cis de menos 90 grados, y abajo nos quedaría 4 por menos 1, que es un positivo. Entonces 48 entre 4 nos va a dar 12. ¿Sale? No sé si los estoy confundiendo. No, está bien, profe.
La verdad, bueno, un poquito, profe, pero estamos haciendo el intento por hilar todo. Y ya con el apunte, pues ya es un apoyo más. Ok. Bueno, aquí básicamente traté de hacer las dos formas, pero la idea es de que de lo que teníamos en paralelo, se obtuvo un equivalente nada más, ¿no? De un solo elemento. Es este menos J2 y equivale a un capacitor. Entonces, por eso del inductor en paralelo con el capacitor es equivalente a un solo capacitor. Que es el que van a ver ustedes ahí. Este es 6 y este es 4. Entonces simplemente pues, es equivalente en paralelo. Pero es parte de lo que necesitamos manejar de los números complejos. ¿Sale? Bueno, en lo que lo copian, nada más recordando que esta parte de aquí arriba lo hice las operaciones pasando el de abajo, el divisor, a polar. Y en esta otra es lo mismo, pero solamente aprovechando que lo dejo en rectangular y multiplico por 1. Para seguirlo manejando en rectangular. ¿Ok? Pues ya no nos dio tiempo de manejar lo que les decía de las leyes de Kirchhoff. Pero bueno, ahorita ya nada más sería ya no confundirlos con las operaciones. Y para la siguiente sesión que me parece que es de laboratorio, ver si manejamos un poquito de laboratorio y un poquito de teoría. Para ir avanzando, ¿no? Sí, profe. Sí, No hay profe, está bien. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene una pregunta? No, que sí, profe, que estamos de acuerdo en lo que propuso. Ok. Y de lo de Thevenin y Norton, no se preocupen. Ahorita quise empezar por fuentes, nada más era una relación a los temas, pero a final de cuentas los vamos a manejar. Y tenemos que ver análisis de mallas, análisis de nodos, y de ahí nos vamos metiendo a linealidad, reciprocidad, sustitución, y posteriormente a Thevenin, Norton, máxima transferencia de potencia, polifásicos, etc.